Dice así la palabra de Dios. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Adelante, el siguiente ustedes, el 17. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El siguiente, por favor. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Gloria a Dios. Pueden estar cómodos, mis hermanos, sentados. O si alguno está cómodo de pie, no se preocupe, se queda de pie, no hay problema. He titulado esta enseñanza: envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. No en el manto, en tu manto y sígueme. Gloria a Dios. Cuando la iglesia del Señor comenzó, hace ya casi 2000 años, la iglesia padeció una persecución extrema. Las personas que se convertían, la religión de la época no los quería. Analice usted a qué se parece esto hoy día. La religión de la época no los quería, porque ellos ya tenían su religión. Y como ya tenían su religión, ellos despreciaban al Señor. Y por eso quedó escrito: la piedra que desecharon los edificadores. ¿Cómo se edifica? ¿Alguno ha hecho alguna construcción en algún momento? ¿De dónde se edifica? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba. Entonces abajo tú empiezas a colocar, ¿cómo se llama lo que uno coloca abajo? Las bases. Amén. Se llaman las bases. Y esas bases en la antigüedad se colocaban con piedra.
Entonces había una piedra que dijeron, esta piedra ni para colocar las bases sirve. Mira lo siguiente. O sea, los edificadores despreciaron una piedra para meterla debajo de la tierra. Pero dice la Escritura también que esa piedra es hermosa y ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, la piedra que los edificadores desecharon al Señor Jesús, que ni siquiera dijeron, no, es que esa piedra ni para echarla debajo de la tierra sirve, ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, la piedra que se coloca en el pórtico circular y se coloca arriba, tú colocas ahí la mano. Gloria a Dios. O sea, estamos hablando del Señor Jesucristo. Así que en la antigüedad, cuando alguien le entregaba su vida al Señor, pasaban ciertas cosas. Eran despreciados por los demás. O sea, no los querían. Ay, te vas a meter a... ¿Cómo le llamaban en la antigüedad? Le llamaban los del camino. Y luego a las personas, a los del camino, les empezaron a llamar cristianos. ¿Oyó? Le llamaban ¿cómo? Cristianos. O sea, en ninguna parte de la Biblia nunca los llamaron católicos. Nunca, nunca. Hermano, es que los católicos somos los primeros. No, eso no está en la Biblia. Eso es una cosa que luego se inventaron 325 años después. ¿Cómo los llamaban? Cristianos. Y ellos padecían persecución a causa de el nombre de Jesús. Pedro, Pablo, todos ellos podían enseñar lo que quisieran de la Biblia, lo que quisieran, de lo que estaba escrito. Podían hablar de las fiestas de la antigüedad, podían hablar de Adán, podían hablar de Eva, podrían decir que de pronto eran ángeles que habían descendido a tener relaciones con las mujeres. Podían contar lo que ellos quisieran. Podían decir Dios te bendiga, Dios sana, Dios esto, Dios lo otro. Podían decir todo lo que quisieran. El problema era cuando enseñaban del nombre de Jesús. Gloria a Dios. El problema era cuando enseñaban el nombre de Jesús. Que entonces cuando enseñaban en el nombre de Jesús los buscaban para azotarlos, para encarcelarlos, para matarlos. O sea, la iglesia del primer siglo, hermano, yo creo que uno ve al apóstol Pedro encarcelado. Uno ve al apóstol Pablo también en persecuciones. Usted se imagina. Y el hermano Mauricio, no, el hermano Mauricio antes de ser pastor estuvo en la cárcel. Ya uno como que la piensa, así, uy, estuvo en la cárcel. ¿Y por qué? No, yo no estaba en la cárcel, pero ¿y por qué? Sí, ya, porque algunos... ¿Y por qué? A causa de predicar el nombre de Jesús. Ese era el problema del primer siglo y es el mismo problema que hay ahorita en este tiempo. Tú vas donde la gente te dice, ya yo tengo una religión, yo no estoy interesado porque así me enseñaron mis papás. Y eso era lo que decían ellos. Es que estas son las tradiciones de nuestros padres. Y el Señor Jesús les decía, ustedes están dando testimonio en contra de ustedes mismos. ¿Cómo así? Ustedes están dando testimonio de que sus papás fueron los que mataron a los profetas que yo envié. Uy, tremendo. Gloria al nombre de Jesús. Y un día el apóstol Pedro, en el primer siglo, después de haber evangelizado a un hombre que se llamaba Cornelio, donde Cornelio y toda su casa se habían bautizado en el nombre de Jesús. Eso usted lo encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 48. Cornelio se bautizó en el nombre de Jesús, él y toda su casa. Padecían persecución. Y uno decía, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde? Porque ¿acaso el Dios que hizo los cielos y la tierra no tiene poder para evitar que Pedro sea metido en la cárcel? ¿Lo tiene o no lo tiene? Lo tiene. Y entonces, ¿por qué Pedro se va a la cárcel? ¿Para qué? Pedro no era cualquiera. Pedro había sido escogido directamente por el Señor para dar testimonio de él. Te voy a decir algo, hermanito mío. Tú nunca vas a poder dar testimonio de las vivencias de otros. Tú, para dar testimonio de Jesucristo, vas a tener que tener tus propias vivencias. Tú no puedes andar contando testimonios, permíteme, prestados. Testimonios prestados. No vas a estar contando eso. ¿Dónde Dios quiso darle sanidad y el otro día, perdóneme que mencione a la hermana Enid de nuevo? ¿Dónde? Aquí. Entonces tú puedes contar, hermano, es que yo me reúno en una iglesia de fe, una iglesia de poder, donde oramos por los enfermos y se sanan.
No, hermano, hace 500 años hubo una persona que se sanó. No, ¿cierto que no? ¿No? Hermano, es que vea tan bonito como el apóstol Pablo se convirtió. ¿Por qué tan bonito? Porque ese era un hombre terrible y mire ahora cómo él. Ay, ¿tú crees que aquí no hay hombres que han sido terribles? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahorita hay un genuino arrepentimiento, hay una conversión. ¿Quién hace eso posible? Solamente el Señor Jesús. Entonces ahora tú no vas a decir cosas que te has leído en la Biblia. Obviamente hay mucho respeto por estas palabras. Pero vas a contar más bien un testimonio vivo de las cosas que a ti te están pasando, de las misericordias de Dios, de cómo tú estás viviendo el Evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Predicábamos hace 4 o 5 semanas. Vamos a darle 7 vueltas a las murallas de Jericó. Vamos a darle las vueltas todos los días, día y noche. ¿Pasaron cosas o no pasaron? No, hombre, ustedes no están convencidos. Los dos nada más los dos amén que dicen siempre. ¿Pasaron cosas o no pasaron? Pasaron cosas. Pasaron cosas. Y entonces uno empieza a ver la transformación que le ocurre en el corazón a uno. Y uno dice de esa canción: yo he creído en un poder que no se toca. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y de pronto uno con estos ojos de carne no está preparado para poder ver el poder de Dios. Porque esto está hecho de polvo, de barro. Pero habla esa canción también de un poder que se siente en el corazón. De que cuando se predica el nombre de Jesús, las cadenas empiezan a caer. De que cuando una persona recibe estas palabras, la sanidad divina se le mete en alguna parte y esa persona empieza a tener un color diferente. Se le empieza a meter sanidad en los huesos. Hay gente que ha sido transformada por el poder del nombre de Jesús. Gente que de pronto en algún momento atrás, hermanos, eran personas toscas, groseras, violentas, borrachos, vanagloriosos, de todo. Y hoy uno dice: ¿y ese era el fulano de tal? Sí, ese es. No, pero no parece. Dios lo transformó. Dios tiene el poder para transformar. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios permite que maten a un apóstol. Yo no le estoy hablando de un discípulo, le estoy hablando de uno que fue llamado primeramente discípulo y luego el Señor Jesús escogió como Él quiso, y entre toda esa multitud, entre todos los que le seguían, entre los que fueron llenos del Espíritu Santo, escogió a 12. Y dentro de los 12 hubo uno que Él dijo: hasta aquí llegó este en la carrera. Jacobo. Y usted lee la Biblia y usted se encuentra el nombre de Jacobo seguido por una frase, casi siempre en la lectura bíblica: Jacobo, hermano del Señor. ¿Sí lo ha leído? Jacobo, hermano del Señor. O sea, que Jacobo, en cuanto a la sangre, era familia del Señor Jesús, era hermano. O sea, te lo voy a decir de nuevo: discípulo, apóstol y hermano de Jesucristo en cuanto a la sangre. O sea, no estamos hablando de cualquiera. Y usted revisa de los apóstoles, ¿cuál fue el primero que padeció? ¿Quién? Jacobo. Lo mataron con una espada. Tú dices: ¿y cómo funciona esto? Yo te voy a explicar. Va a haber un juicio que va a empezar en el mundo. Y Dios es un Dios justo. Escucha esto: Dios es un Dios justo. Y en esta vida, de alguna forma u otra, tú tienes que pasar algún otro padecimiento. Es lo que la palabra enseña. En el mundo vas a tener aflicción. Pero ahí no termina. Confiad, dice el Señor Jesús: yo he vencido al mundo, gloria a su nombre. O sea, es necesario que el juicio comience por casa, es lo que la Biblia enseña. ¿Me entiendes eso? O sea, es necesario que puede que ahorita haya una leve tribulación en ustedes, dice el apóstol. Pero esa leve tribulación, esa leve angustia pasajera,
porque va a ser pasajera. Dice la palabra de Dios que va a producir en ustedes un eterno y excelente peso de gloria. Gloria al nombre de Jesús. O sea, que tú a medida que de pronto tienes dificultades y te metes en Dios a buscar la presencia, tú estás siendo untado de más gloria. Y hay personas que uno se encuentra en la calle, o perdóneme, no en la calle, se encuentra dentro de la iglesia y uno dice, uy, pero esta persona que tiene, porque esta persona llega y el Espíritu Santo se siente. ¿Usted le ha pasado eso? No sé, a mí me ha pasado con personas que digo, uy, hermano, pero dígame cuál es el secreto. Hermano, el Señor Jesús le bendiga. Uf, y ese hermano que tiene. A mí eso me ha pasado. Padecimiento. De seguro, padecimiento. Sino que como yo ahora veo al hermano bien y lo bien corbatado, arreglado, yo no me enteré de qué fue lo que le pasó. Hasta que el hermano viene y me cuenta. Hermano, ¿qué te pasó? No, hermano, es que a mí una vez me tuvieron que abrir el cerebro porque tenía un tumor y te lo abrieron, sí. ¿Y qué pasó? No, hermano, yo tenía tanto susto. ¿Y susto por qué? Por morirte. No. Porque yo no recordara la Biblia. Y el hermano hoy predica citando la Biblia de una forma y la presencia de Dios es un eterno peso de gloria. A Jacobo lo mataron y a Pedro lo metieron preso. Apóstoles de Jesucristo. No sé si tú llegas al apóstol de Jesucristo. No te estoy diciendo que haya más o haya menos. Dios nos ama a todos. Él ama a todos sus hijos. Pero dentro de ese círculo hay íntimo. Hay íntimo. Y te estoy mencionando 2 de los 3 más íntimos. Jacobo muerto, Pedro preso. Juan frito en una paila de aceite, no se murió y lo mandaron a una isla porque dijeron no se puede morir. Esos eran los íntimos. Jacobo vio su gloria. Los otros no habían visto la gloria de cómo el Señor se mostraba en majestad. Pedro, así sea por un leve tiempo, anduvo caminando sobre las aguas al lado del Todopoderoso. Y Juan vio la revelación más grande para escribir el libro de Apocalipsis, diciendo que el que había venido iba a volver a esta tierra por una iglesia santa, pura y sin mancha. Los secretos son para los íntimos. Pero Dios no te ha dicho que sea fácil. Vas a vencer, pero tienes que pararte firme. A ver, ¿quién me dice cómo era el título? Y sígueme, listo. A Pedro lo tomaron y la palabra dice lo siguiente, que Jacobo lo habían matado. Se metió la fiesta de la Pascua y en esa misma donde mataron a Jacobo, ahí mismito cogieron a Pedro. Pedro no se dio cuenta. Y como era la fiesta de la Pascua, lo metieron preso. Se acababa la fiesta. ¿Qué le iban a hacer? ¿Qué le iban a hacer? Matarlo. ¿Cuántos hermanos pueden estar así a punto de ser muertos? Permítame, yo corro la cámara acá. Que en mi casa me está viendo mi mamá. y si me voy para allá de pronto ya no me ve. Estaban a punto de matarlo. ¿Cuántos hermanos pueden estar así? Hermanos, sirven al Señor, pero están a punto de que de pronto le toca el día siguiente de que alguien le haga algo malo. Y uno no sabe, ¿cierto? El día malo a todos nos visita. ¿Sabes qué me sorprende? Que había una iglesia haciendo algo puntual. Hechos 12, 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria a Dios. Pedro estaba metido como si él fuera un preso extremadamente peligroso. En lo que nosotros acabamos de leer en Hechos capítulo 12,
Se habla de que Herodes había colocado 4 grupos de soldados para que le custodiasen. Entonces estamos hablando de un hombre, supongamos que de pronto la Biblia estaba así en ese entonces, en ese momento eran rollos, pero supongamos de un hombre con Biblia en el brazo y le aparecen 16 policías a llevárselo. ¡Quieto! ¡Quieto! Usted es peligroso. Usted está enseñando el nombre que se le prohibió. Ese nombre es peligroso. Los muertos se sanan, los enfermos son sanados, los muertos viven. A la gente es cambiado, los presos caminan, pero usted es peligroso. 16 policías, ¿usted se imagina? O sea, es como si aquí habemos 20 personas y viniera un grupo de 320 policías armados para sacarnos de aquí porque somos peligrosos. ¿Usted se imagina eso? Muy peligroso, ¿cierto? Oye, es que este evangelio para el diablo es peligroso. Es peligroso. Porque este evangelio cambia a las personas. Y cada vez que uno le predica el evangelio a alguien, algo le cambia a la persona. Algo en el corazón empieza a ser transformado. La visión que tiene la persona de lo terrenal se va volviendo celestial. Y a medida que la persona va conociendo de este Dios maravilloso, el amor de Dios en el corazón crece y la persona no dice, es que parece otro hombre, parece otra mujer. Y cada vez que el evangelio se predica, es como si nosotros le quitásemos en el nombre de Jesús la presa a el lobo que ha venido a arrebatar la oveja. Le quitamos la presa. ¿Crees que el diablo está tranquilo que se predique? No, no está tranquilo. Porque hay gente que empieza a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes qué ocurre? Él en ese proceso va a buscar la forma de afligirte a través de diversos temas, de diversas cosas que pueden venir a la vida, pensamientos que tú tienes que discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Mi amigo que me escuchas hoy, pueden venir pensamientos que el enemigo quiera colocar en ti de tú no vales nada. Eso no es de Dios. Dios te hizo con un valor. Suicídate. Eso no es de Dios. Y te voy a decir algo, eso no es de la carne, ni siquiera. La carne tiene algo que hace, que Dios metió en la carne para que se preserve la vida en la carne. Es el instinto más natural posible. O sea, el quitarse la vida, ni es de la carne ni es de Dios. ¿De quién viene? Analice usted lo siguiente. ¿De quién viene? Había una iglesia que hacía oración sin cesar por Pedro. O sea, la clave es orar sin cesar. No sin César, sino sin cesar. Aquí no hay ningún César. Esa es la clave. 16 policías. Y llegó la hora de dormir, porque ya era hora de dormir, y dijeron, bueno, es que Pedro es muy peligroso. Coloquémosle uno aquí, coloquémosle otro allá. Sí, coloquemos la cama, vamos a poner a dormir. En la cama van a dormir 3, Pedro en el medio. Los otros 2 ahí en la primera entrada de la puerta del cuarto. Y los otros haciendo un círculo de seguridad. ¿Entiendes ese círculo de que aquí estaba este, más adelante estaba el otro, más adelante estaba el otro, y ahí en la puerta de la cárcel estaban los otros? ¿Usted se imagina? Encerrado así, por predicar la palabra de Dios. ¿Cómo ve el asunto de que usted salga allí? Imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para mí. Solo que tú puedas creer. Y si lo crees, Dios lo hace posible. ¿Funciona así? 16 personas. Y aquí va lo primero. Pedro se acostó a dormir. ¿Qué hacía? Versículo 6. ¿Qué hacía Pedro durmiendo? Si lo iban a matar. Estaba dormido. Ahí dice que estaba durmiendo. Ahí no dice que ora como oran algunos que se tapan así. Señor, gracias por este. Amén. No, nada. Sí, estaba tranquilo, pero era momento de estar durmiendo.
Era momento de estar orando. Había una iglesia orando. Pedro no podía estar durmiendo. O sea, me da pena, pero era momento de orar. Así sea con los dos guardias al lado, pero era momento de orar. Y aquí yo quiero rescatar esto donde veo que se estaba haciendo algo que no era lo que de pronto Dios quería que se hiciese en ese momento. Hay momentos en los cuales Dios nos llama a orar y cita a la iglesia. Y vienen 3, 4, 5. Eso sucede no solamente aquí en Pasuncha, en cualquier congregación que usted coja, usted siempre va a ver a personas que están metidas en la oración y a otras que no. No le estoy diciendo ni lo estoy señalando, pero es que es algo que yo he visto a lo largo del tiempo. Personas que están metidas en la oración y otras que no. Personas que cuando tú dices, vamos a ayunar por esto, unos aparecen y vienen de lejos y los de cerquita no aparecen. Eso se ve. Y es momento de estar metido en qué cosa, en la oración. Es momento de estar metido en la oración. Hay peligro. Hay familiares que pueden estar pasando asuntos muy peligrosos. El diablo está maquinando en contra de ellos para quitarles la vida. Y se está buscando un familiar que quiere orar por ellos. Tú no te das cuenta que cuando la palabra de Dios viene, tú te encuentras el primer problema en el hogar. Y es que tú te das cuenta que el evangelio empieza por uno. Y hay problemas, hay contrariedades dentro del hogar. ¿Y por qué no se convierten todos al tiempo? ¿Por qué Dios no hace eso así? Porque entonces, ¿cómo se esparce el evangelio? Él coloca uno aquí, coloca otro allá, coloca otro allá, coloca otro allá. Así es como Él hace. ¿Usted se ha visto una red que tiene el montón de puntos y de nudos? ¿Sí la ha visto? ¿Qué tal si todos los nudos estuvieran aquí? ¿Sirve para algo esa red? ¿Cómo tiene que estar? Y entonces tú que te estás preguntando, pero ¿por qué este asunto me pasa a mí, que yo estoy solo o sola? Y Señor, yo veo el hogar de tal persona que es más fácil, pero aquí yo no lo veo tan fácil. Te colocó a ti. Tú eres el que vas ahí. No, Señor, pero yo no sirvo. No, es que el que te hizo sabe que tú vas ahí. Y Él ahí te va a dar la victoria. Pero hay momentos en los cuales que no son de dormir. ¿Es momento de qué? De orar. La iglesia hacía oración sin detenerse a favor de Pedro. Y dice la palabra de Dios que él no solamente estaba preso durmiendo ahí, sino que tenía 2 cadenas. O sea, encadenado, guardia, candado, preso. Imagínese usted. Peligroso. Y es que había fama ya que que cuando los cristianos eran presos, las cárceles temblaban. Que cuando un cristiano clamaba, hermanos, las puertas del Hades no podían prevalecer. Que se reunían después de algo les pasaba, ellos hablaban unos idiomas raros, pero salían con una fuerza a predicar la palabra de Dios. El mundo eso no lo podía entender. Ellos allá se meten, hablan unas cosas raras. Se toman un vino, se comen un pan y le dicen que el pan es una carne, que el vino es una sangre, se lo toman, hablan en lenguas y salen de una forma tremenda. No los podemos detener y ellos no sabían por qué no los podían detener. Jesús se le aparece a Pablo y le dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. O sea, el Señor Jesús está en medio de su iglesia, hermano mío. Él está en medio de su iglesia. Él no es indolente, Él está en medio de nosotros, gloria a su nombre. De un momento a otro, yo no sé quién habrá escrito, cómo se habrá relatado esto. Porque Lucas escribe el libro de Hechos. Pero Pedro estaba dormido en la cárcel. O sea, esta parte que yo te estoy diciendo no la pudo haber contado Pedro, la tuvo que haber contado otra persona. ¿Sí me entiendes? Pedro no puede contar esto porque él no sabe lo que está pasando afuera. Y dice, y aquí se presentó un ángel del Señor y la luz resplandeció en la cárcel. O sea, alguien vio, allá pasó un destello, allá donde está Pedro encarcelado. La Biblia dice que había una muchacha mirando por la ventana que se llamaba Rode.
O sea, Lucas al momento de levantar la historia tuvo que haberle preguntado a esa muchacha: hermano Lucas, es que ese día yo vi una luz, por eso yo me quedé revisando en la ventana. ¿Y sabes lo que dice? Un ángel del Señor se le apareció. Gloria a Dios. Vea lo que le dice el ángel. Dice, el ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias. O sea, Pedro estaba esperando que Dios lo sacara. No estaba listo siquiera. Y Dios le manda al ángel para que a medianoche le puye las costillas. ¡Hey, levántate y ora! Levántate y ora. No, otro día, otro día. Vístete, ponte las sandalias. Quítate la pantaloneta, ponte la chaqueta, arréglate. Vamos a orar. No estaba listo. Y afuera, una vez más digo, la iglesia orando, arriba el techo en la cárcel prendido con luz. Una luz que se veía yo no sé cuántos kilómetros, que resplandecía. Y Pedro: no, aquí Dios de esta ya no me saca, ya está. Pensando que ahí se había acabado todo. Y le dijo, y él lo hizo así, se vistió. Pero después de vestido, ahora está vestido y todavía está preso. Y si te aparece un ángel para decirte, vístete, que vas a seguir preso, ¿tú crees que eso es el Dios que nosotros tenemos? Ven, preséntame un ayuno que tú vas a seguir enfermo. Ah, ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios no es así. En esta cosa, en esto, se le permite al hombre gloriarse. En conocer a Dios. Dios es bueno. No, pues solamente el hermano Ciro lo cree. Gracias, hermano. Yo creo lo mismo que usted. No, sí, solamente es el único que lo cree. Dios es bueno. Amén, Dios es bueno. Dios es bueno. O sea que si Dios te está mostrando y te dice, ven, mira, es que tal cosa, tú no la estás haciendo bien, yo quiero que se haga de otra manera. Te lo dice porque sea malo. Porque Él no quiere que tú perezcas. Y ahora le dice a Pedro algo que tiene para mí un simbolismo muy profundo. Envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, ya estaba arreglado. Después de estar arreglado, envuélvete en el manto. ¿Eso qué significa? En la antigüedad, sí, en la antigüedad había algo que se hacía con los mantos. Los judíos del primer siglo, e inclusive ahorita, ¿qué hacen, Manuel? Se cubren. ¿Para qué? ¿Y luego qué hacen? Bueno, no, porque están tapados ahora sí no pueden caminar. No me digan que... Se cubre. Eso. Supongamos que esto sea un manto, se cubre y se tapa. Y se ponen la mano como... y empiezan a orar. O sea, colocarse el manto es un simbolismo de tú te vas a meter en un lugar secreto y tú vas a empezar a clamar a Dios. Y el manto se lo ponían para no distraerse. ¡Pum! Un WhatsApp. ¿Sí? ¿Cuántos? Hijo, 3 vistas, sí. ¿De qué estaba predicando yo? ¿Sí me entiende? Hay veces que usted se mete a orar y empiezan a haber distracciones. Y ellos se ponían ese manto para estar, usted no sé, perdóneme el ejemplo que va a resultar tosco. Yo no sé si usted ha visto esos caballos, los dueños unas cosas aquí. Usted no es, o sea, usted vale más que muchos pajarillos, dice la escritura, que muchos pajaritos. Usted está por encima de eso, Dios lo hizo con un propósito muy grande a usted. Perdóneme el ejemplo que yo haga esa comparación, pero se coloca así. ¿Usted sabe para qué se le coloca? Para que no se distraiga. Usted sabe que ese animalito así de grande se asusta con nada, ¿cierto? Escucha una explosión y se va corriendo. O sea, le está diciendo el Señor, mira el simbolismo para la iglesia. Envuélvete en tu manto, o sea, métete a orar. Sin distracción.
No solamente ora, es ora y no te distraigas. Y te vas a dar cuenta tú que cuando tú empiezas a orar, todo el mundo te va a querer llamar a esa hora. La persona que nunca te escribía, te va a escribir en ese momento. El teléfono te va a empezar a sonar porque ahorita es un tema de, lo estamos llamando Señor Declaro para ofrecer la línea. O sea, te van a empezar a distraerte, a distraer. El enemigo no quiere que tú ores. Porque el poder del cristiano está en orar al Señor Jesucristo. Claman los justos y el Señor los escucha. Oh, gloria al nombre de Jesús. La palabra dice que el salmista dijo, y este pobre clamó. Hubo clamor. Y Jehová, y lo libró, no solamente lo escuchó, lo libró de todas sus angustias. Y ahora sí viene el pasaje bíblico del ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea que el principio de que el ángel acampe alrededor es que tú clames a Dios. Porque sin clamor no se va a manifestar la presencia de Dios. Yo le decía al Señor en estos días, yo le decía, Señor, yo me rehúso. Yo te quiero hacer un reclamo, Señor, le decía al Señor. Tú a Moisés no lo llamaste tu hijo, a mí sí. Moisés te vio la espalda. Moisés habló contigo cara a cara. A Josué te le apareciste en el camino en forma de ángel con la espada desenvainada. Habló contigo. Al papá de Sansón, Manoa, tú te le apareciste, Señor, y él comió ahí. O sea, él vio el sacrificio que tú le hiciste. Te vio a ti y después vio que tú ascendiste. Señor, el pueblo de Israel escuchó tu voz en medio del desierto. Señora, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, se le apareció un ángel y le dijo que tú venías al mundo. Isaías vio tus faldas en el templo cuando te decían santo, santo, santo. Pedro caminó contigo sobre el agua. Juan vio el día de tu venida. Daniel te vio caminando sobre las aguas en la ribera del río y tú le diste la revelación de los tiempos finales. Ananías, que de pronto era un discípulo, tú lo mandaste a que bautizara al apóstol Pablo. Pablo vio tu luz y le resplandeció. Yo le decía, Señor, ¿y yo qué? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque es que yo quiero más. Yo sé que ya tú me salvaste, me diste la salvación de mi vida, pero no hay más, Señor. No hay más que poder ver tu gloria aquí en esta tierra. Señor, yo quiero más. Hay cosas en la vida del cristiano que no se van a debatir con la palabra de Dios. Hay cosas en las cuales el mismo Señor Jesús enseñó. Si ustedes no me van a creer por las palabras, entonces crean por las obras. Díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres le está siendo predicado este evangelio para salvación. Gloria al nombre de Jesús. Y hay una iglesia que estaba así como dormida, como Pedro, donde Dios les está diciendo, hay más. Mientras tú estás dormido, arriba está la luz resplandeciendo. Mientras tú estás perdiendo tu tiempo, mi ángel te está llamando a orar. Ven, ven, entremos. Cúbrete con el manto de oración. Métete en mi presencia y empieza a clamar ahora. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero más. Yo no sé si tú estás conforme. Yo te invito. No te estoy diciendo que estés en pecado si estás así. Pero la Biblia dice no te conformes a este siglo. Y hay muchos que están conformes en este siglo. Están tranquilos. Yo voy a la iglesia, ven. ¿Sí? No estoy en pecado, me porto bien. No hago mal. Pero yo te digo algo, a mí me gustaría ver los enfermos sanar. Rápido. A mí me gustaría ver a José Manuel caminar. Gloria al nombre de Jesús. Y no hay poder en Dios para sanar. Y entonces, ¿cuál es el problema?
Porque si en Él tiene poder y aquí no se están manifestando algunas cosas, algo está pasando. Moisés subió a su presencia 40 días, 2 veces. Daniel ayunó 21 días. Elías se guardó 40 días. Eliseo tenía el querer, el hambre incesante de tener una doble porción del espíritu de Elías. Él no pidió lo mismo, pidió el doble. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y tú te quieres conformar? ¿Tú crees que las visiones bíblicas se acabaron? ¿Tú crees que el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesucristo, se acabó? Que la palabra de ciencia, la revelación, la sanidad se acabó. Envuélvete en tu manto. Envuélvete. Quita la distracción. Quita la distracción. Esto a veces distrae. ¿Cómo vas a ver la gloria si siempre estás durmiendo? El ángel y la luz estaba prendido arriba y Pedro roncando. La mujer desde afuera viendo la gloria y Pedro durmiendo. Y ahora le dice algo: y sígueme, le añade el ángel. Tú puedes orar. Gloria a Dios. Dios te va a escuchar. Pero el día que tú coloques a un hombre de Dios, por mucho que Dios lo quiera usar, en la posición donde solamente va Dios, eso es idolatría. Yo, hombre, soy igual que tú. O sea que si de pronto más adelante a mí me cambian de aquí, yo no, yo soy del pastor Mauricio. Mauricio salva. No, solo Cristo salva, no hay ningún otro que salve. ¿Sabes qué le pasa a la gente dentro de las iglesias? Le cambian a los pastores. Y allí tú te das cuenta quién iba por el pastor y quién iba por Cristo. Porque hay gente que es muy buena y consagrada cuando tienen un pastor. Y les cambian se los cambian a otro, que también debe ser siervo de Dios, que predica de una forma diferente y muchos dejan de asistir. Tú dices, ¿qué pasó ahí? ¿A quién seguían? Quedó escrito en la Biblia que Dios le dijo a los hombres: dioses sois, pero como hombres moriréis. O sea que uno puede ser muy usado por Dios, pero es que el único eterno es el Señor Jesús. No hay otro fuera de Él. Él pagó con sangre por esta iglesia. No hay ningún otro que haya pagado por ti. Mire, no hay ningún otro en medio de nosotros que te quiera más de lo que te ama Cristo. Ningún otro. No, hermano, que yo te doy, yo te traigo, ven, come conmigo. No, no, no. No hay ninguno que te vaya a amar más de lo que te ama el Señor Jesús. En todo, aún en los días en los cuales tú eres la oveja que muerde, ¿oíste? Aún en esos días, Él es pastor de esa oveja, ¿oíste? Pedro no entendió lo que pasaba. Él pensó que era una visión. Me lo estoy imaginando, en este momento está ocurriendo. Entonces, ¿tú te imaginas el día que te bautices? ¿Ah? Uy, me lo estoy soñando. Manuel, ¿tú te imaginas? Van a limpiar a Manuel este viernes confiando en Dios. Le van a perdonar sus pecados. Le van a entregar la potestad de ser hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina? Ese día fuimos con Adrián a buscar un jovencito que no apareció. Paramos 4 o 5 veces. Llegamos a la casa de Manuel. Y para devolvernos el carro no arrancó. Dije, hay algo raro. Prendí 3 veces. Nada, no prendía. Señor Jesús,
Señor, si tú quieres este carro, prende. Esta obra es tuya. Vámonos a tuya. Gloria a Dios. La hermana Nidia pensaba en bautizarte este año. No. Y todo pasó tan rápido de que yo estoy seguro, ella no ha contado algunas cosas, pero yo estoy seguro que Dios la ha venido enamorando en los secretos. Dice la palabra de Dios que Él es defensor de viudas en su santa morada. ¿Ah? ¿Usted se imagina eso? Gloria a Dios. Hay cosas que de pronto ella no nos va a contar, pero yo estoy seguro cosas que en los secretos a ella le empezaron a pasar y ella dice, es que debe haber un Dios, porque yo necesitaba y Él me respondió. Ella se enteró porque le contaron, porque le hablaron bonito. Nadie se convierte porque le hablan bonito. Nadie. Se convierten porque el mismo Señor trabaja en su corazón. Pedro se imaginaba visión. A mí me sorprende lo que ocurre posteriormente a esto. La muchacha que estaba en la ventana ve a Pedro tocar. Ella va y le cuenta a la iglesia que ve a Pedro. Y entonces empiezan a haber preguntas. No puede ser Pedro, porque está en la cárcel. Devolvamos la película. Cadena, guardia que ronca. Y Pedro en pantaloneta, durmiendo, descamisado. El ángel le dice, cállate, Pedro. Se tienen que caer unas cadenas. Las cadenas se caen. Pedro sigue al ángel del Señor. Por donde el ángel del Señor pasa. Pedro ahí. ¿Qué pasó con los guardias? Se quedaron dormidos. Pero ahora hay un problema. Primera guardia, segunda guardia, tercera guardia, cuarta guardia. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios que había allí en esa cárcel? Una puerta. ¿De qué? De paja, de hierro. ¿Y ahora cómo se hace? Porque ahora sí, Señor, yo he entendido que he orado y todo lo demás y hay cosas que empezaron a pasar. Pero allá afuera hay una puerta de hierro. ¿Cómo hago? La iglesia y nosotros como seres humanos tenemos una capacidad que es terrible para inventarnos problemas que no están. Ay, ¿qué pasa si no sucede esto, si no sucede aquello? Te vuelvo a preguntar. Te va a despertar el ángel del Señor a mitad de la noche para ver cómo se te caen las cadenas, para ver cómo los guardias se quedan dormidos, para mostrarte lo bonito de una puerta de hierro que está cerrada. No. Ay, mira, Pedro, era la puerta de hierro. Ahora sí, devuélvete y vete a dormir que te van a matar mañana. Suena chistoso, ¿cierto? Pero ese no es el Dios que nosotros tenemos. Pedro, lo único que tenía que hacer era hacerle caso a la voz de Dios. Vete para allá. Pedro hizo caso y ¿qué dice que sucedió? La puerta se abrió. Ahí no dice que Pedro tuvo que empujarla, no dice que tocó buscar la llave, nada, no dice ni siquiera que tembló. Porque hay veces nos metemos en las cosas como sabiendo lo que Dios va a hacer o queriendo decirle a Dios cómo tiene que hacer, más bien. No, Señor, es que yo he sabido que hay veces tiembla y la puerta se abre. No, pues también lo puedo hacer sin temblar. Para que no digan que es porque tiembla. Porque no, es que tiembla y el temblor entonces hace que la puerta, pues lo voy a hacer también sin temblar para que ustedes se den cuenta que yo no necesito que tiemble. Hago que tiemble para que ustedes se den cuenta, pero tú estás bien dormido, te mandé el ángel que te pudiera las costillas y te despertara. La puerta se abrió solita. O sea, el enredo, Dios lo desenredó. Rosy, Dios lo desenreda. Él abre la puerta. No, pero es que es de hierro. ¿Y qué? A él le da lo mismo. Abrir una puerta de hierro. A él le da lo mismo, hermanito mío. Abrió el velo del templo. Una tela como de 10 centímetros de gruesa. Y la abrió. El otro día vino alguien aquí en un caballo, Alex, el hijo del hermano Tircio, y se le cayó una bolsita de unos 40 kilos.
Y una pitica delgadita le sostuvo la bolsita de 40 kilos. Eso solamente es una pita. Y te estoy hablando ahora de un velo de un templo tejido con unos cordones gruesos, con una tela gruesa. Y la abrió el Señor de arriba hacia abajo. La abro. ¿Cuál es el problema con una puerta de hierro? Ninguno. ¿Qué problema te está quejando a ti? No, pero puede haber gente con problemas. Que tiene 1, 2, 3, 4 trabas y, hermano, me propongo hacer esto, pero tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema. ¿Cuál es el problema? Tienes un Dios que soluciona problemas. Es más, soluciona los problemas que para ti son imposibles. Eso es su especialidad. No te dejes en vergüenza. Pero tú tienes que seguir clamando. No puedes hacerlo por tu propia fuerza. Pasó en la iglesia que ahora Pedro venía y la iglesia no creía. ¿Sabes, Pedro? No, debe ser que Pedro se murió y está recogiendo los pasos, dijo uno. Qué doctrina tan rara. Y es lo que dice, no, es el ángel de Pedro. Y hay veces uno pide las cosas. Gracias, hermanito. Oíste, que había gente durmiéndose. Se despertaron todos, ahora sí. Dios quiere hacer algo especial con su iglesia. Quiere que la iglesia vuelva a creer. Vuelva a creer en lo que inclusive no se puede ver. Dios es espíritu. Y sigue buscando a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y quiere seguirte mostrando su gloria. Quiere que tú sigas conociendo su gloria. De pronto Dios te pudo haber dado visiones, sueños, hablaste en lengua. Gloria a Dios, qué bonito. Y tú crees que no tiene más. Te va a sacar para mostrarte la puerta de hierro cerrada. ¿Cierto que no? Si te va a sacar a la calle a mostrarte la puerta, es para que tú veas cómo Él la abre. Mira, párate. Te voy a mostrar. Hay una doctrina que son prácticas de la iglesia primitiva, que hoy es la que más se tiene olvidada, y es acerca de la oración. Las iglesias hoy no quieren orar. Son poquitos los que oran. Parece que la oración es para los que tienen más años. Parece, pero eso no es así. Hay gente esperando que su situación cambie, pero lo que le dan a Dios son 2 minutos. Y las cosas no cambian. Y luego ellos dicen que tienen un Dios malo, que no los escucha. Así no funcionan las cosas con Dios. Cuando Elías pidió porque lloviera fuego del cielo, lo primero que hizo fue arreglar el altar. Abraham duró orando 25 años por ver el hijo de la promesa. Eliseo no se le despegó a Elías cuando le hizo la petición de dame una doble porción de tu herencia, de tu espíritu, perdón. Juan, que era el discípulo amado, no se le despegó a Jesús. Y Jesús le mostró el tiempo del fin. Y él lo escribió en un libro. Ananías, el discípulo del Señor, hablaba con el Señor cara a cara. Y le decía, ahí viene Pablo, ahorita que venga tú lo bautizas. Felipe escuchaba la voz de Dios y hacía cosas que al mundo le parecían locura. Se paraba en la mitad de un desierto a ver quién pasaba para predicar la palabra de Dios. Pedro fue guiado por el Espíritu Santo después de estar en oración con los discípulos y se bautizaron 3,000 de un solo. El Señor Jesús se iba a un monte solo a orar y aún dejaba a los más íntimos, los dejaba a un lado porque Él se iba a orar. Todo lo que yo veo en la Biblia se construyó a través de una vida de oración, poniendo la fe en el autor y consumador de la fe. No hubo victoria sin oración. La oración que hizo Elías el día que no había agua, empezó a orar y nada pasó. Y oró 7 veces. Y a la 7ª le dijeron, allá hay una nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre.
Eso es todo lo que tú estás viendo. ¿Sabes lo que ve un hombre de fe? Arréglate, porque ahí viene la lluvia. Los hombres de fe y las mujeres de fe tienen que ser un poquito locos. Creer que todavía los ángeles huyan costillas para levantarse en la madrugada a orar. Tienen que entender lo espiritual de forma espiritual. No te he dicho que ahora te levantes en la madrugada y te pongas una toalla en la cabeza, por si acaso hay alguno que lo quiere malinterpretar. Te he dicho, métete en la oración y no te distraigas. La palabra de Dios enseña, con esto quiero concluir, son las 12:09, de que va a haber una gloria postrera mayor que la primera. ¿Sí lo has escuchado? Una gloria postrera mayor que la primera. ¿Tú sabes cuántas veces Jesús organizó el templo? Bíblicamente hablando. Lee tu Biblia. ¿Cuántas veces sacó a los cambistas, a los vendedores? ¿Cuántas veces? 2 veces. Enseña la palabra. Ahí hay un simbolismo tremendo con lo que ha de suceder en este tiempo. Hace un momento, al principio de la lectura, yo leí sobre Mateo 21. ¿Sí lo recuerdan? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Eso está en Mateo capítulo 21. Pero cuando tú lees el Evangelio según Juan, en el capítulo 2, antes de que Mateo fuera un discípulo del Señor, Juan también cuenta en el capítulo 2 que el Señor Jesús hizo lo mismo al principio del ministerio. Y lo vuelve a hacer al final de su ministerio. Y aquí dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Cómo será llamada? Casa de oración. Gloria al nombre de Jesús. Dice, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Mira tú este carácter del Señor Jesús que se está mostrando. Un carácter justo. Porque ese sitio no era para estar haciendo cosas que no se debían. Y tiró. Algunos dicen, no, pero es que él las tiró porque las cosas que vendían estaban malas. El argumento que él da no es porque estén malas, es porque mi casa, casa de oración será llamada. O sea, el propósito es orar. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Cuándo te quieres levantar a orar? Gloria al nombre de Jesús. Quiero concluir con esto. Había un señor molesto con lo que el pueblo estaba haciendo, porque ya no se dedicaba a la oración. Dígame usted quién ora con a 1,000, a 2,000, déjamelo en 5,000. ¿Quién ora en medio de eso? Ora alguien ahí. Ahí no ora nadie. Por mucho que se coloquen la toalla y se iban al... No. 12 por 100,000. No, ahí no ora nadie. Y mira lo que... La revelación tan tremenda que el Señor nos muestra en el Evangelio de Mateo 21, 14. Y ahora vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. O sea, no hay manifestación de Dios sin restaurar lo que es de Dios. No hay sanidad sin buscar a Dios en oración. No hay caminar derecho y en justicia si no se busca a Dios de corazón y se saca todo lo que está ocupando un lugar que es sagrado y santo. Hoy el Señor está llamando a su iglesia una vez más a que nos volvamos a esas primeras obras.
¿Cuáles son esas primeras obras? Buscarlo a Él. Cuando de pronto no sabías orar, cuando de pronto tú no sabías cómo dirigir la oración bien a Dios esa le gustaba porque la hacías de corazón. Cuando te levantabas temprano, te levantabas en la madrugada sencillamente porque querías hablar con Él. Dios nos está llamando a nosotros como iglesia que hagamos eso. La Biblia dice, no que Jesús, después de haber echado los cambistas, sanó a la gente afuera. No dice eso. Dice que la gente vino y ahí en el templo lo sanó. Él manifestó su gloria en ese sitio. La gente que no podía entrar porque había tanta cosa que no era de Dios, ahora sí entra. A mí me da pena con la gente de aquí haciendo bingos por ahí. Y a nosotros eso no se nos pega. La iglesia del Señor es santa. Amén. Y para seguir viendo su gloria, hay que buscarlo en oración. Y te digo de parte del Señor, envuélvete en tu manto, concéntrate en la oración y síguelo. No hay más secretos. Para ver la gloria de Dios, eso es lo que se necesita. No hay ninguna otra cosa. Yo quiero invitarte a los que se pueden poner en pie, que se pongan en pie. Porque se llena la iglesia de mucha teoría bíblica, pero de poca práctica. Y yo no sé si tú quieres ver la gloria de Dios. Tú crees que has visto cosas. Pero si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saberlo. Enseña la Escritura. Hace 12 años y un día, 12 años y un día, yo llegaba a mi casa antes de conocer del Señor, borracho. Me acuerdo que tenía un jean, un buzo azul, unos tenis. Yo 12 años después, yo no me imaginé que iba a estar predicando su palabra. Así que no digas que Dios no obra, porque aquí estamos. Hace 12 años nos dijeron que ese niño, Adrián, le iban a tener que hacer diálisis por el resto de su vida. Había una iglesia orando, ¿te acuerdas? Malambo Central. Había una iglesia orando. Y al día siguiente la puerta de hierro se abrió, solita. Usted es el papá de Adrián. No sabemos cómo, pero hoy está sano. Yo sí sé cómo. Hoy necesitamos estar llenos de eso, hermano. ¿Cuántas puertas de hierro crees tener tú? ¿Cuántas cadenas en lo que tú esperas hacer? ¿Sabes qué te dice el Señor? Ya las abrí. Yo tengo la llave de David. Quedó escrito así: que abro y ninguno cierra. ¿Ya él abrió? Tienes que ir a pararte delante de la puerta. Porque si no, no vas a ver cómo se abre. ¿Has orado? Yo he orado por algunos de ustedes. Te lo digo en el nombre de Jesús, hay más gente que se va a bautizar. Y pronto lo vamos a ver. No sé qué dificultad es la que hay en esta mañana. No sé qué es lo que te aqueja a ti. Yo sé que tú quieres venir un momento a culto. Yo puedo orar por ti si tú quieres y pasas. Yo puedo orar por ti. Pero hay cosas que no son de una oración de 5 minutos. ¿Me entiendes? Hay cosas que llevan la construcción de una relación con Dios. Yo puedo orar por ti y que Dios derrame en su Espíritu Santo. Hemos visto sanidades. Pero hay una búsqueda tuya que ni el pastor, que ni la líder de damas, que ni el diácono, nadie puede dar. Tú la tienes que construir. Yo no te puedo prestar la mía. No encaja en tu vida.
Yo te quiero invitar hoy a que tú, en el nombre de Jesús, llega a tu casa hoy y volteas la mesa. Todo lo que no le gusta al Señor, sácalo. Hasta ahí, sácalo. Todo lo que te distrae en la oración, sácalo. Quítalo. Y quítalo hoy. Que ese es el requisito para ver la gloria postrera. Que tengas esa vida de oración. Si alguno quiere pasar, yo le invito a que no sea emocionalista. Pase porque quiera construir una relación contigo. Y si alguno siente quedarse allá, quédese. Pero igual lo invito a que construya una relación con Dios. Hay momentos en los cuales es bonito que otra persona ore por nosotros. Eso es bonito. Pero no hay nada como que tú te levantes, te envuelvas en tu mano, construyas tu relación con Dios y sigas al Señor Jesucristo. Eso nadie te lo va a poner. Vamos a orar. Y si alguno quiere venir, yo oraré por él con mucho cariño. Vamos a orar, les invito, iglesia en Pasuncha, para que Dios nos dé espíritu de oración. Espíritu de oración. Si alguno se rehúsa a decir, Señor, ¿sabes algo? Yo quiero levantarme, ya yo no quiero estar como Pedro, otra vez roncando en la madrugada. Señor, yo por fin quiero levantarme, yo quiero hablar contigo, yo quiero ver tu gloria, tu rostro.